día para todas las personas que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. Primero, darle los agradecimientos al doctor Hernán por su excelente explicación acerca del tema de políticas, notas y revelaciones. Mi nombre es Edna Fernanda Correa y a continuación les voy a explicar toda la implementación que Contapyme ha realizado acerca de este tema de políticas, notas y revelaciones. Vamos a pasar entonces ya directamente a las diapositivas para mostrarles todas las nuevas implementaciones que hemos realizado sobre este tema. Muy bien, vamos entonces a iniciar con toda la implementación práctica que Contapyme ha realizado acerca de este tema que es tan importante, las políticas, notas y revelaciones dentro de la empresa. Iniciemos entonces hablando de las políticas contables. Vamos a encontrar que Contapyme nos va a ofrecer un catálogo en el cual vamos a poder crear de forma muy sencilla todas las políticas contables que estamos manejando en nuestra empresa. Este tema va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a poder contar con esta información en nuestro sistema contable. No será necesario dirigirnos a un archivo físico o empezar a buscar archivos dentro del computador, sino que esta información que tiene que ver con nuestra empresa, que tiene que ver con nuestra parte contable, va a estar integrada en Contapyme y vamos a poder consultarla en cualquier momento. También vamos a encontrar un informe de políticas contables que nos ofrece Contapyme, el cual podremos imprimir con unas características y también podremos entonces obtener de forma física desde nuestro sistema todas las políticas y procedimientos que utilizamos diariamente. Con el tema de las notas y revelaciones, entonces también encontraremos un catálogo en el cual se podrá crear de forma muy sencilla las diferentes políticas, revelaciones y notas que se van dando en el transcurso de nuestra gestión contable, pero vamos a encontrar algo muy importante y es que desde las operaciones se van a poder también crear las diferentes revelaciones y las diferentes notas. Entonces, en el momento en que estén sucediendo los hechos, cuando yo esté haciendo una contabilización de algún caso en particular, desde esa misma operación podremos crear las revelaciones y estas también van a estar disponibles en cualquier momento. Finalmente encontraremos el informe de notas a los estados financieros, que lo que va a hacer es mostrarnos las políticas contables, sobre todo digamos las políticas más importantes y todas las revelaciones que se den en el periodo específico. Entonces estos desarrollos van a facilitarle a todos los usuarios poder contar con esta información y poderla obtener en cualquier momento. Iniciemos entonces con las políticas contables. Básicamente vamos entonces, como les comentaba, a obtener un catálogo en el cual en cualquier momento podemos crear las diferentes políticas y eso nos va a ayudar entonces a tener todo integrado en nuestro software Contapyme. No tendremos que tener nada por fuera del sistema o tener archivos, ir a buscar documentos físicos, sino que en nuestro sistema Contapyme vamos a obtener las políticas contables en cualquier momento. La creación de estas políticas tiene unas características. Primero podemos indicar la fecha de implementación de la política, es decir, a partir de qué momento se empezó a utilizar esta política en nuestra empresa. También podemos indicar la cuenta a la que esté ligada la política. Esta no es obligatoria. Esta básicamente lo que me permite es como ligar un procedimiento o una política específica con una partida contable o con una cuenta dentro de nuestra contabilidad. Podemos indicar si esta política contable va a aplicar al informe de notas a los estados financieros. Y finalmente, y muy importante, podemos indicar cuando una política se vuelve obsoleta. La idea no es eliminar la política cuando la dejamos de utilizar, sino que la idea es que permanezca en un archivo o en un historial que la podamos consultar en cualquier momento y que sin ningún problema podamos crear la nueva política contable. Vamos a pasar entonces a Contapyme para poderles mostrar cómo es todo este manejo, sobre todo el tema del catálogo y de la creación de las políticas. Entonces, el catálogo como tal vamos a encontrarlo en la pestaña Contabilidad, Plan de Cuentas. Aquí hay una pestaña específica que nos muestra Políticas y Revelaciones NIF. Iniciaremos entonces con el catálogo de políticas. Bueno, lo primero que quiero aclararles, este catálogo ustedes van a encontrarlo vacío o por defecto. Cuando empecemos nuestra base de datos en Contapyme, este catálogo va a estar vacío. ¿Cuál es la razón? La razón es que las políticas son procedimientos muy específicos de las empresas, entonces esta es una información que las empresas como tal deben llenar, deben empezar a crear
y a verificar toda esta información. Por eso el catálogo siempre va a venir vacío. Yo en esta base de datos, que es muy pequeña, ya tengo algunas políticas contables, sobre todo para mostrarles el ejemplo como tal. Encontraremos en el catálogo una estructura como tal, que es el código que podemos definir a nuestra política, que es un código, digamos, libre, que puede ser alfanumérico, el nombre de la política, la descripción, la fecha desde la que rige, si esta política es tan importante que necesitamos que aparezca en el informe de notas a los estados financieros, y finalmente el tema de la cuenta, que es un tema opcional. Yo para este ejemplo voy a crear una política contable para mostrarles lo sencillo que es. Damos clic al botón crear, indicamos un código numérico o alfanumérico. En este caso voy a seguir una secuencia numérica, esta será la política número 6. Damos clic en aceptar y en la ventana de creación de la política entonces vamos a encontrar la opción para indicar el nombre de la política. La idea es que el nombre sea muy diciente, ¿cierto? Que yo pueda saber a qué se refiere la política. Podemos indicar un número de autorización. Este dato es importante porque, por ejemplo, cuando hay un cambio en una política contable y se hace a través de una junta, a través de un acta, ese dato podemos indicarlo en el número de autorización para que tengamos la historia de qué sucedió con esa política y en qué momento o bajo qué circunstancias se implementó esta política. Podemos indicar igualmente la fecha desde la cual va a empezar a regir la política, ¿cierto? Desde qué momento vamos a empezar a aplicar lo que dice esa política. Y también podemos indicar si esta política es tan importante en nuestra empresa que queremos que aplique el informe de notas a los estados financieros, es decir, queremos que salga en este informe tan importante. Cuando yo le digo al sistema que esta política es importante y que quiero que se especifique en el informe de notas a los estados financieros, existe la opción de ligar esa política a una cuenta. Ahora, no es un dato obligatorio, y cuando yo ligo, o digamos cuando más bien no ligo una política a una cuenta, esta política se convierte en una política general. Tenemos finalmente el campo de descripción, que es donde debemos indicar toda la información y toda la descripción de la política. Yo voy a crear entonces esta nueva política, pero me voy a ayudar con un archivo de Word en el cual ya tengo especificada toda la información de la política. Van a ver entonces la ventaja de que si ustedes ya tienen todas las políticas definidas en un archivo de Word o en un archivo de Excel, fácilmente van a poder copiar la información. No van a tener que volver a digitar toda esta información, sino que Contapyme nos permite de manera muy sencilla copiar información desde un formato Excel o un formato de Word. Voy a empezar entonces a copiar la información. No es necesario tenerla que volver a digitar porque ya la tengo toda lista en este archivo. Voy a indicar el nombre y voy a copiar todo el texto de la política. Esta es una política relacionada con la provisión que voy a manejar para cartera. Entonces voy a pegar la información, voy a organizar un poco el formato y ya tengo entonces una política contable muy importante en mi empresa que describe cuáles son los procedimientos que voy a utilizar para la provisión o deterioro de cartera. Tengo un deterioro de cartera, una provisión de acuerdo a unos porcentajes y miren que ya tengo toda esa información definida. Esto se va a convertir en una memoria de procedimientos de nuestra empresa. Si llega un personal nuevo, una persona que va a hacer unas labores específicas en nuestra empresa, no será necesario tener que darle papeles para que empiece a leer, sino que dentro de nuestro sistema Contapyme va a encontrar todas estas memorias y leyendo toda esta información va a aprender mucho sobre nuestra empresa y sobre nuestros procedimientos. Una vez creada la política, voy a indicar la fecha desde la cual va a regir. En este caso es una política que va a regir a partir del 1 de enero de 2017. Tenemos entonces la información. Miren que no me estoy demorando creando mi política, sobre todo porque ya tenía una información en otro formato, como es un formato de Word. En el caso de hacerlo desde cero no hay ningún problema porque Contapyme nos va a permitir digitar la información. Una vez finalizada de crear la política, damos clic en aceptar y vamos a ver entonces cómo Contapyme ha dejado entonces ya creada la política contable y va a empezar a almacenar toda esta información. Dentro de las características que les comentaba que tenían las políticas en Contapyme, hay una muy importante y es marcar una política como obsoleta.
Una política puede convertirse en obsoleta cuando, por ejemplo, por normatividad se tiene que cambiar la forma en que se llevan ciertas partidas contables. En ese caso, la idea es que no se elimine la política anterior, sino que más bien se marque como obsoleta. Esto nos va a permitir tener un historial de cómo era que trabajábamos antes y no vamos a eliminar como esa memoria de nuestro sistema. En este caso, voy a tomar esta política número 10, voy a dar clic en modificar y les voy a mostrar la marcación como obsoleta. Vemos que aparece un botón debajo de aplica el informe de notas, un botón que se llama obsoleta. Entonces, cuando yo marco este botón, el sistema me muestra una fecha a partir de la cual yo puedo marcar la política como obsoleta. Me voy a devolver y voy a decir que esta política ha quedado obsoleta a partir del 31 de agosto de 2017. Hay que aclarar que esta opción solo nos va a aparecer una vez esté creada la política. Por eso en la ventana inicial, ahorita cuando creamos la política, no aparecía este dato. Tenemos entonces esta política marcada como obsoleta a partir del 31 de agosto de 2017. ¿Qué significa esto? Que antes de esa fecha utilizábamos este procedimiento. Teníamos toda esta información para el manejo de otros activos. Seguramente a partir del 1 de septiembre tendrá que utilizarse un nuevo procedimiento. Damos clic en aceptar y miren entonces que la memoria de los procedimientos va a quedar, pero vamos a también poder crear las nuevas políticas. Entonces miren que el catálogo de políticas es muy sencillo, crear las políticas es muy fácil y vemos todas las utilidades que nos ofrece esta herramienta. Vamos a regresar a las diapositivas para que veamos, antes de que pasemos al sistema o miremos en el sistema, el informe de políticas, cuáles son las características o qué tenemos que tener presente en cuanto a este informe. Listo, informe de políticas contables, entonces pues Contapyme obviamente nos va a ofrecer un informe de forma impresa que podremos tener con todas las políticas contables. Todas esas políticas que creamos en el catálogo vamos a poder imprimirlas bajo unas características o filtros que tiene Contapyme. Aquí les voy a mencionar cuáles son los filtros de generación. Podemos decirle a Contapyme que nos muestre solo las políticas contables que se encuentren vigentes, mostrar las políticas que estén vigentes y obsoletas, que esto también es muy importante. O mostrar, por ejemplo, las políticas que aplican al informe de notas a los estados financieros. Miren que son una serie de filtros que podemos utilizar para generar este informe. Entonces vamos a pasar a Contapyme y les voy a mostrar dónde encontramos el informe de políticas contables. Entonces, ubicados en la parte de contabilidad o en la pestaña contabilidad, nos vamos a dirigir al botón de estados financieros básicos. Aquí encontramos la opción políticas y notas. El informe de políticas entonces nos va a permitir condensar todas las políticas que tenemos en el catálogo. Damos clic a la opción. Encontramos entonces los filtros de generación que les mostraba en la diapositiva. Podemos decirle al sistema que me muestre todas las políticas, pero solo las que están vigentes, que me muestre las políticas incluyendo las no vigentes, las políticas que estén marcadas para salir en el informe de notas a los estados financieros o igualmente las políticas que hayan estado vigentes en un periodo específico. En este caso voy a generarlo para que me muestre solo las políticas vigentes. Damos clic a la opción ver reporte y encontramos, es un informe sencillo y digamos que su tarea es simplemente condensar todas las políticas para poderlas tener físicamente, ¿cierto? Si hay una junta, si tenemos que hacer revisión de procedimientos, este informe es perfecto para poder obtener toda esta información. Entonces el informe nos muestra el código de la política, el nombre de la política, la fecha de creación y como tal el texto que tiene la política. Vamos avanzando en cada una de las páginas y encontramos entonces que llega desde la política 9 y directamente pasa a la política 11. ¿Por qué? Porque la política 10 la marqué como una política obsoleta. Debo aclarar que este informe toma como fecha de referencia la fecha de trabajo, que es esta fecha que tenemos aquí abajo. Entonces, como estoy generando el informe el 30 de septiembre, la política que marqué como obsoleta se marcó a partir del 31 de agosto. Por eso ya aparece como tal, como obsoleta. Voy a dar clic en ver datos. Le digo que me incluya todas las políticas y en este caso él tendrá presente que incluso las políticas que estén marcadas como obsoleta
van a salir en el informe. Aquí tenemos entonces esa política que ya marqué como obsoleta, pero igual el sistema la mantiene en la memoria y esto es algo muy importante para cualquier empresa. Pasemos ahorita a ver cómo se están manejando las notas y revelaciones. ¿Qué implementación ha realizado Contapyme en las notas y revelaciones? Voy a pasar entonces a las diapositivas para explicarles cómo se están manejando las revelaciones y luego veremos un ejemplo en el sistema. Entonces, las notas y revelaciones vamos a encontrar igualmente en un catálogo. Es un catálogo muy parecido al catálogo de políticas contables en el cual vamos a crear las diferentes revelaciones. Pero adicionalmente, también vamos a poder crear las revelaciones desde las operaciones. ¿Por qué tenemos esta herramienta? Porque digamos que las revelaciones o las notas que van surgiendo normalmente suceden al momento de hacer la contabilización. Si tenemos que hacer un ajuste o tenemos que hacer algo específico sobre una partida contable, qué mejor que cuando yo esté haciendo esa contabilización de una vez pueda indicar la revelación, pueda crear esa nota. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo. No voy a tener que pasar a otro catálogo para crear esa información, sino que directamente la operación me va a ofrecer esa alternativa. Ahora, dependiendo de si creamos las revelaciones desde el catálogo o desde la operación, esas van a tener unas características. Cuando las creamos desde el catálogo van a tener una fecha de creación que podría ser el momento en el que sucede el hecho. Vamos a indicar la nota a la cual aplica, o más bien la cuenta. Hay que tener presente que la cuenta para la revelación, a diferencia de la política, es obligatoria. ¿Por qué? Porque las revelaciones nos están diciendo, está pasando algo muy específico con cualquiera de nuestras partidas contables. Por ello es necesario indicar una cuenta. Finalmente podremos indicar si esta revelación aplica al informe de notas y revelaciones, al informe de notas a los estados financieros. Cuando creamos la revelación desde la operación, vamos a tener presente que a pesar de crearse desde una operación, esta revelación va a ser visible desde el catálogo de notas y revelaciones. También, muy importante, si tenemos que hacerle alguna modificación a esta revelación, vamos a tener que dirigirnos a la operación porque esta es la que le dio origen a esa nota o revelación. Pero importante, también si necesitamos desenlazar la revelación de la operación, vamos a poder hacerlo. Separar esas dos creaciones y digamos que la revelación quedaría como si se hubiera creado directamente desde el catálogo. Estas características van a ser importantes y ustedes van a tenerlas presentes para saber cuál de las dos opciones se acomoda más a sus necesidades, si crear la revelación desde el catálogo o crearla desde la operación. Y no hay ningún problema si trabajamos con ambas opciones. Vamos entonces a regresar al sistema para mostrarles específicamente el catálogo de notas y revelaciones, cómo trabaja el catálogo. Y vamos a hacer un ejemplo tanto desde el catálogo como desde la operación. Entonces el catálogo lo vamos a encontrar en la parte de contabilidad, plan de cuentas, y es la misma ruta donde está el catálogo de políticas contables. Aquí tenemos el catálogo de políticas y aquí tenemos el catálogo de revelaciones. Vamos entonces a ingresar al catálogo de revelaciones. Y lo primero que voy a hacer es crear una revelación directamente desde el catálogo. Obviamente es que este catálogo también va a venir vacío, va a estar vacío, porque si las políticas son específicas para cada empresa, las revelaciones y notas muchísimo más, porque son los acontecimientos que van sucediendo en el transcurso de la empresa, ¿cierto? En el transcurso operativo de la empresa. Entonces también es muy importante contar con un catálogo en el cual yo pueda crear toda esta información. Por eso el catálogo viene vacío. Para crear la nota igualmente tenemos la opción crear. Podemos definir también un código alfanumérico. Damos clic al botón aceptar. Entonces los campos que nos va a pedir la revelación son el nombre, o sea, digamos a qué se refiere esa revelación, la fecha, que puede ser la fecha en la que sucedió el hecho o la fecha en la que lo estoy reportando. Podemos indicar si aplica al informe de notas a los estados financieros y la cuenta si es una cuenta obligatoria, ¿cierto? Indicar cuál es la partida contable, cuál es esa partida dentro de nuestra contabilidad a la que está haciendo referencia esa revelación. Finalmente, hacer una descripción como tal del hecho.
Voy a dirigirme nuevamente a mi archivo de apoyo para crear la revelación. En este caso es una revelación relacionada con una cuenta de diversos. Voy a tomar el nombre, vuelvo al sistema para ir pegando la información. Miren que es muy sencillo si ya tenemos toda la información digitada. Seguramente las políticas ya las tenemos digitadas, las notas no tanto, porque las notas van sucediendo en el transcurso del periodo específico en el cual se vaya a hacer, digamos, la presentación de la información. Esta cuenta de diversos se refiere a una cuenta del pasivo, entonces voy a seleccionar la cuenta a la cual hace referencia. Es una cuenta de otros pasivos. Voy a buscar por acá la cuenta, pues voy a coger básicamente la cuenta 2895 de diversos. Tomo la información que ya tengo entonces específica para no tenerla que digitar y la pego en la descripción. Entonces aquí estoy revelando algo acerca de esta cuenta 2895 del pasivo, que son diversos. Esto lo que va a ayudar, o digamos, la función es ayudarle al usuario a aclarar la información y a poder interpretar mucho mejor las cifras en los estados financieros. Una vez creada la revelación, damos clic al botón aceptar y encontramos entonces que ya quedó de manera muy sencilla creada esta revelación. Así de sencillo se crean las revelaciones desde el catálogo. Ahora voy a hacer un ejemplo igualmente creando una revelación directamente desde una operación. Voy a ingresar entonces al manejador de operaciones. La idea es que en esta base de datos yo ya tengo varias operaciones creadas. Voy a tomar alguna de esas operaciones y voy a crear una revelación sobre ella. Entonces yo por acá tengo un deterioro de cartera que realicé el 15 de septiembre y sobre este deterioro necesito hacer una revelación. Entonces voy a ingresar a la operación, a modificarla. Y esto es muy importante, todas las operaciones dentro de Contapyme me van a permitir crear una revelación. En este caso el botón que está relacionado con las revelaciones se encuentra al lado del campo del detalle de la operación. Aquí tenemos, es una pequeña hoja amarilla. Abrimos la hojita y acá entonces el sistema va a simular como si fuera una revelación del catálogo y me va a preguntar inicialmente la cuenta, ¿cierto? ¿A qué cuenta hace referencia esta revelación? Como esta operación es de deterioro de cartera, pues yo voy a tomar la cuenta que estoy utilizando para deterioro, que es una cuenta 1399. Doy doble clic sobre la cuenta. Como tal, el código de la revelación se va a convertir en el número interno de la operación y el nombre de la revelación va a ser el detalle de la operación. Tenemos el espacio para digitar qué es lo que sucede con esta revelación y en este caso me voy a dirigir nuevamente a mi archivo de apoyo para simplemente copiar y pegar la información. Damos clic con pegar y ya tenemos entonces creada la revelación. Miren que es muy sencillo. Yo termino de hacer mi operación, toda mi partida contable y una vez finalizada pues yo creo la revelación, ¿cierto? No tengo que ir al catálogo, sino que dentro de la operación puedo crear esta información. Le decimos guardar y aceptar y procesamos nuevamente la operación. Miren que es muy sencillo. Cualquier operación me va a permitir hacer este procedimiento, crear una revelación. Ahora, esa revelación, a pesar de haber sido creada desde una operación, voy a poderla visualizar directamente desde el catálogo. Me voy a dirigir a la pestaña Contabilidad y voy a ingresar nuevamente al catálogo de revelaciones. Entonces, la revelación que acabé de crear desde la operación, voy a consultarla en el catálogo de revelaciones. Aquí la tenemos, es la cuenta 139905 relacionada con el deterioro de la cartera o provisiones. Y entonces, esta revelación, ¿qué característica va a tener? Que yo no la voy a poder modificar desde el catálogo. ¿Por qué? Porque es una revelación que fue creada en la operación. Aquí vemos que el sistema me hace como la alerta y me indica que esta operación, o más bien que esta revelación, si necesito modificarla, debo dirigirme a la operación. Pero igualmente me permite visualizar su información. Le digo que sí. Y aquí tenemos entonces toda la información y los datos como si la revelación hubiera sido creada directamente desde el catálogo. Tenemos la opción de ver la operación que dio origen a la revelación e igualmente desenlazarla, digamos separar esa revelación de la operación.
Aquí hay que tener presente que lo que pase con la operación va a afectar a la revelación. Si en algún caso yo tengo que eliminar esa operación, la revelación va a ser eliminada. Esto hay que tenerlo muy presente. Nos salimos de esta opción y miren lo sencillo que es crear las revelaciones directamente desde las operaciones. O en algún caso también podemos crearlas desde el catálogo. Vamos a regresar a las diapositivas para que veamos el último punto, pues que básicamente se refiere al informe de notas a los estados financieros, que es un informe que va digamos, a tener presente las políticas contables y las revelaciones. Entonces, el informe de notas a los estados financieros lo que va a hacer es digamos, contener dentro de él todas las revelaciones que se hayan creado en el sistema, al igual que las políticas contables, ¿cierto? Entonces, ya vimos un informe que nos imprime las políticas. Ahora vamos a ver un informe que, además de imprimir las políticas, también va a tener presente las revelaciones. En sí, ¿cuál es la tarea del informe de notas a los estados financieros? Su tarea es contener toda esta información que va a ir de la mano con cualquiera de nuestros estados financieros. Llámese estado de situación financiera o llámese estado de resultados, ¿cierto? Entonces, los estados financieros solo nos muestran cifras, números, pero el informe de notas a los estados financieros lo que hace es contarnos la historia de esos números. Por eso tenemos unas políticas que nos indican los procedimientos y por eso tenemos unas revelaciones que dan información específica de algunas partidas que hayan sufrido, digamos, alguna imputación extraordinaria. La generación del informe de notas a los estados financieros nos va a permitir mostrar las políticas y revelaciones en un rango de fecha específico. Podemos incluir las políticas contables generales, que son las que no estén ligadas a una cuenta. Podemos mostrar las políticas y revelaciones particulares de un estado financiero o mostrar las políticas y revelaciones para un rango de cuentas específico, ¿cierto? Cuando no estoy hablando de un estado financiero como tal, sino que quiero ver las políticas y revelaciones que hacen referencia a un rango de cuentas específico o digamos a todas las cuentas, ¿cierto? También puede ser que quiero ver las revelaciones de todas las cuentas de mi POC. Finalmente, vamos a encontrar que hay un estado financiero que nos va a permitir referenciar cuáles de nuestras partidas, cuáles de esas cifras del estado financiero tienen alguna revelación. Entonces, el estado de situación financiera por periodo nos va a mostrar una columna en la cual indica si hay alguna nota o revelación relacionada con esa cuenta. Vamos a pasar al sistema y lo primero que vamos a hacer es generar el informe de notas a los estados financieros y posteriormente vamos a generar el estado de situación financiera. Entonces, el informe de notas a los estados financieros lo encontramos en la pestaña contabilidad, obviamente el botón de estados financieros y aquí tenemos la opción de políticas y notas. Ya vimos el informe de políticas, solo muestra las políticas. Ahora el informe de notas a los estados financieros va a tener en cuenta las políticas y las revelaciones. Entonces puedo indicar un rango de fechas entre el cual quiero que se muestren las políticas y revelaciones. Le puedo decir al sistema, inclúyame las políticas generales, que son aquellas que no tienen ninguna cuenta específica relacionada. Indicar las revelaciones y notas de qué estado financiero, del estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, estado de situación financiera, o la opción seleccionar cuentas, que lo que me permite es indicar un rango específico de cuentas. Cuando dejamos este rango específico de cuentas vacío, significa que vamos a generar el estado de notas a los estados financieros con todas las cuentas incluidas. Damos clic a la opción Ver reporte y podemos entonces analizar que se nos muestran las políticas con su respectiva fecha. Aquí tenemos todas las políticas. Recordemos que no indique ninguna cuenta. Aquí están entonces toda la información como tal en el informe de notas a los estados financieros y también se nos separan las revelaciones. Entonces podemos saber si es una nota o si es una revelación. Aquí tenemos entonces esta información que es fundamental para cualquier empresa. Voy a finalizar generando un estado de situación financiera por periodo que me indique qué cuentas tienen alguna revelación específica. Me dirijo a la opción balance general
y en este caso entonces voy a generar el balance general o estado de situación financiera del periodo. Cuando generamos este informe, entonces vamos a encontrar obviamente el rango de fechas, pero también encontramos esta opción, incluir notas y revelaciones. Voy a generarlo bajo NIF, damos clic a la opción ver reporte y encontraremos entonces que en este estado financiero hay una columna que se llama notas. Ahora vamos a encontrar un asterisco en cada una de las cuentas que tenga alguna revelación. ¿Por qué no sale el número de la nota? Porque el número de la nota puede llegar a ser extenso, entonces esto puede contaminar o rayar un poco con la columna que está inmediatamente anterior, que es la cifra real de la cuenta. Por eso simplemente hay un asterisco y en este caso, por ejemplo, la cuenta 139905 me muestra un asterisco. Este asterisco significa que esta partida contable tiene una historia para contarme. ¿Yo qué hago en ese caso? Me dirijo al reporte de notas a los estados financieros, busco esa revelación y en este caso me voy a dar cuenta. Vamos a buscar la revelación. Aquí está. Entonces, esta cuenta 1395 tiene un asterisco que me indica que hay una nota y cuando yo imprimo mi informe de notas a los estados financieros, voy a buscar la revelación específica de esa cuenta y ya me va a contar la historia, qué es lo que está sucediendo con esta partida contable. Listo, ya para finalizar, quiero darles una noticia muy especial y es que de acuerdo a la normatividad y lo que nos comentaba el doctor Hernán, Contapyme para el próximo release nos va a ofrecer la oportunidad de sacar nuestros estados financieros bajo el formato XBRL, que es normatividad, que es lo que se está, imponiendo en este momento. Entonces Contapyme para el próximo release va a darle a todos los usuarios la oportunidad de tener sus estados financieros, todos sus informes y estados financieros bajo este formato. Vamos a poder generarlos directamente desde Contapyme. Ya con esto entonces vamos a finalizar esta explicación tan importante acerca de la implementación que ha realizado Contapyme con respecto a todo el manejo de políticas, notas y revelaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron con esta charla tan importante. Esperamos que haya quedado muy claro toda la parte teórica que nos dio el doctor Hernán, que fue muy bien explicado, y espero que también hayan encontrado muy interesante toda la implementación que ha hecho Contapyme con respecto a este tema. Esperamos facilitarle a todos los usuarios el manejo como tal de las políticas y las revelaciones. Tener la oportunidad de crear las políticas y contenerlas en el sistema es algo muy importante para todas las empresas. Vamos a eliminar esos archivos externos, vamos a eliminar todo lo que no tenga que ver con nuestro sistema y en cualquier momento desde Contapyme podremos consultar esta información tan importante. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estas sesiones y esperamos vernos en una próxima oportunidad.